Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes. Estamos en el programa número 40 de Realidad Líquida. Hoy contamos con la presencia de Carlos, Daniel, Cecilia Cecchini, nuestra invitada especial, casi nuestra madrina, diría yo. Ay, qué lindo. Eso me gusta. Y con las problemáticas diarias, ¿no? Lo que nos convoca hoy es Santiago Maldonado y todo lo acontecido estos últimos días en función de desmentir todas estas cuestiones que están circulando, como la foto en WhatsApp, como el ADN. Sí, la comunicación oficial de la Suprema Corte de Justicia no hace muchos minutos, hará una hora a lo sumo, se hizo público que toda esta información que estaba dando vuelta también forma parte de una pista falsa. Bien, voy a pasar los medios de comunicación. Nuestro WhatsApp hoy es el 11 57 46 9403, o nuestro teléfono de línea, que es el de la radio, es el 4299 5694, y también se pueden comunicar por Facebook, que es Realidad Líquida, o por Twitter, Líquida Realidad. Y Resistiendo con Aguante nos encontramos todos los sábados en Avenida San Martín 1521, a partir de las 19 horas los días sábados. Bueno, vamos a la editorial y después volvemos al piso. Adelante. El boleto de Bursaco a Constitución está a 3 pesos. Debería estar 25. Así, al viajar menos gente, iríamos más cómodos. El asado se consigue a 120. Tendría que estar 600. Ser vegetariano es saludable y estaríamos a la moda. Tendríamos que trabajar 16 horas por día y reducir nuestros sueldos. El empresariado necesita la tranquilidad para invertir. Deberíamos privatizar toda la enseñanza, de jardín hasta la universidad. Así podría estudiar solamente el que lo merece. La nafta tendría que pasar de 20 a 150, la leche 200, el pan 120, el subte 90. La naturaleza haría el resto. Dejaría en el camino al más débil y sobreviviría el más apto, el de mayores méritos. Tengamos fe que ese sería el camino correcto. Algunos percibirán las mejoras antes, pero llegará a todos un futuro mejor, alejado de aquel pasado en el que cualquiera estudiaba, iba de vacaciones, esperaba unas paritarias nacionales o vestía unas zapatillas nuevas. Los sufrientes de hoy serán los terratenientes de mañana. Resurgirán de las cenizas cual ave fénix y emergerá una persona nueva, digna, pura. Aquellos que apoyen este nuevo criterio sentirán que el corazón les late con un nuevo sonido. Disfrutarán de la incertidumbre. Porque qué mejor que no saber qué va a pasar mañana con nosotros, con nuestros hijos. Argentina nos quedaría chica, como dijo algún filósofo. El mundo espera con los brazos abiertos a este nuevo país que se propone. Y tal vez llegue la hora de cambiar los colores de la bandera, ya que están un poco pasados de moda. Y para aquel que se resista a esta modernización, tendremos la fuerza del orden, pobres de origen, pero con un adiestramiento acorde para ponerlos en su lugar. Se les endilgará el mote de violentos, de corruptos, de anticuados. Pero el problema que se presentará con estos díscolos es que se desconoce de dónde les viene el concepto de dignidad, de patria, de igualdad. Se desconoce por qué creen que todos tenemos derecho a la educación. No se entiende por qué pelean por sus derechos, por sus puestos de trabajo, por comer dignamente. A estos irreverentes se los asusta por aquí, se los jode por allá, pero no se rinden. Nunca se rinden.
Bueno, una editorial diferente. Con la voz pro. Parece es muy extraño, ¿no? Sí. Yo le llamo la voz pro porque, bueno, describe el modelo casi sin olvidar ningún punto. Y no sé si es una mezcla de parodia y realidad que marea un poco. Pero también. tiene claro que no nos rendimos. Tiene claro que no nos rendimos, por eso digo, tiene vestigios de parodia y mucha realidad al mismo tiempo, ¿no? Demuestra el sinsentido de un modelo que no toma en cuenta al sentido humano de la cosa, deshumaniza la sociedad. Y por otro lado, también a mí se me mezcla con el sinsentido de esas grandes mayorías populares, de las cuales una porción lo sigue votando. Y creo que ahí hay una gran desconexión de la realidad y fomentada básicamente por los grandes medios de comunicación, por un lado, y por algunos errores, obviamente, que se habrán cometido en el pasado de parte del gobierno anterior, del modelo anterior, más que del gobierno específicamente. Porque creo que lo que está en discusión hoy es el modelo. Cecilia. Y bueno, escuché la editorial, lo escucho al compañero en su reflexión, pienso en estos días que vivimos, en cómo estamos atravesados por la desaparición de un compañero, de un joven comprometido con una lucha que es la defensa de la tierra, una tierra que está en disputa todo el tiempo, que dejó de tener un bien social para ser parte de los negocios del mercado. Pienso en esos sueños que Santiago habrá abrazado para acompañar la lucha del pueblo mapuche, en el compromiso de los miles de docentes que en todo el país la semana pasada, en el marco de una campaña que la CETERA llevó a cabo porque era el Día Internacional del Detenido Desaparecido, nos propusimos generar en las escuelas un debate, no solo para tomar ese tema que tenía que ver con una efeméride, sino porque estamos atravesados por esta tragedia que nos falte Santiago Maldonado. Es parte del diseño curricular enseñar derechos humanos. Sin embargo, hubo ruido mediático instalado, una barbaridad. Una de las periodistas Canal 13, Mercedes Ninzi, levantó una actividad, una escuela de Almirante Brown, donde los maestros trabajaron con los chicos de primaria. ¿Por qué no está Santiago Maldonado? ¿Qué significa la figura del detenido? Bueno, y preservando a los chicos, bueno, pero sin embargo tuiteó que había que exonerar a los docentes. O sea, estamos atravesados por dos tensiones, ¿no? Quienes apostamos a la vida, al cuidado de los otros, para quienes la patria es el otro, y cuando uno dice esa frase lleva implícito reconocerle a ese otro los derechos que lo asisten, y allí pienso en Santiago, en los maestros que pudieron sostener esas clases con los jóvenes, con los niños, porque con los adultos, con la comunidad. En algunos casos pudieron involucrar a los padres de los chicos. Pienso en los miles que el día 1 de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago, se movilizaron pacíficamente, no solo en la Plaza de Mayo, que es lo más visible, en las plazas de todo el país. Y pienso en los compañeros que durante todo el fin de semana estuvieron detenidos, entre ellos el compañero docente José Morales, afiliado del SUTEBA, un maestro comprometido con el arte, un maestro que es muy querible en sus escuelas por sus compañeros, y ni él ni ninguno de los 30 detenidos restantes se merecían el procedimiento que hubo, un procedimiento que yo, cuando empecé a verlo por la tele, dije, se desató la cacería. Yo sentí que era eso, ¿no? Que había una cacería. Entonces Sin hablo duda. de que hay dos tensiones, quienes tenemos todo el deseo
de impulsar una vida para todos, donde estemos todos incluidos, donde soñamos con no perder ningún derecho, y los otros, ¿no? Los que nos quieren quietos, nos quieren amordazados, que los docentes no hablemos de lo que a ellos les molesta, que no haya un joven solidarizándose con la lucha de los mapuches, que no haya jóvenes que marchen. Entonces fueron al boleo a cazar, casualmente son casi todos muy jóvenes los 31 compañeros que estuvieron detenidos durante el fin de semana, que además quiero aclarar, yo ayer estuve todo el día en Comodoro Pi, es una aberración haber mantenido una incomunicación durante tantas horas. En el caso específico de José, el compañero tiene una enfermedad crónica que requería de medicación, hubo que apelar a que esto se lo hicieran llegar los carceleros, sí, claro, porque no son otra cosa que carceleros. Y un destrato, nosotros habíamos pedido además por José que declare primero, eso se logró, fue el segundo en declarar, y también pedíamos que lo liberen primero. Lo liberaron, claro. Fue el último a liberarse a las 5 de la mañana del día de hoy. Entonces, bueno, yo siento, y lo charlábamos antes, que estamos todos atravesados por estos climas tan hostiles que nos remiten a una época que no queremos que vuelva. Entonces nosotros somos los que estamos convencidos que vamos a seguir la lucha, que vamos a cuidar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros mayores, y que vamos a resistir organizándonos. Sí. Es el neoliberalismo en su versión 2, diría yo. La primera versión llegó a través de la fuerza, y esta llegó lamentablemente a través de los votos. Llegan a través de la fuerza o a través de los votos. De la única manera que pueden llegar a través de los votos es mintiendo, estrictamente. Porque si yo me paro en hacer el análisis de a cuántas personas realmente les conviene en esta sociedad por pertenencia de clase una política neoliberal, estoy seguro que no supero el 10 o el 15% Totalmente. De la población. Y sin embargo, no solo ganaron el balotaje con un pelito arriba del 50, sino que mantienen aparentemente, si tomamos como referencia la provincia de Buenos Aires, un 34% de votos. Entonces, hay una parte de la sociedad que está desinformada, dormida, anestesiada, muy enfervorizada en algún odio específico que los lleva para ese lado. Por eso les molesta que los docentes enseñemos lo que ellos quieren que nosotros no enseñemos. Que no se sepa. Exacto. Esto forma nosotros parte... hablamos de valores, y aparte esto que enseñamos los maestros, no lo inventamos, están los diseños curriculares que existen en la provincia de Buenos Aires, o sea, tiene que ver con el para qué de la educación, qué cosas promovemos los docentes, interpelar, ser críticos, solidarios. Además, Cecilia, todo esto no quieren. Si los derechos humanos y el valor de la vida no están dentro de la currícula básica de cualquier espacio de docencia, bueno, ¿con qué llenamos la docencia, no? Totalmente. Es el primer peldaño. Bueno, va a ser una disputa, ellos vienen por muchas cosas, y de hecho les molesta que en la nueva ley de educación, que fue una ley puesta en debate durante todo el 2005 y en el 2006 cuando se aprueba, tuvo el acompañamiento de la comunidad educativa, a diferencia de la ley federal. Ellos les molesta un artículo que allí tiene que ver con las luchas que ya dimos en los 90, que tiene dos planos. Uno que dice que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, y que el derecho a la educación es un derecho social. Y el otro es que la educación no es un bien que pueda ser mercantilizado. Ese andamiaje legal les molesta mucho, porque detrás del presupuesto educativo hay millones que este gobierno quiere destinarlo a las ONG, porque ellos gobiernan a través de los socios que se disfrazan como CEOs en los ministerios, pero también en las ONG, y les molesta. Finocchiaro estaba muy preocupado cuando era director general de escuela, y sigue muy preocupado que los docentes querramos debatir política educativa. ¿Cómo se nos ocurre? Los docentes solo debemos reclamar salarios, creen ellos,
pero para nosotros reclamar salario va de la mano de reclamar todas nuestras condiciones de trabajo, y eso es la política educativa. Y si la educación no la construyen los educadores, ¿quién la va a construir? Bueno, la quieren pensar los tecnócratas. En los 90 fue así, y ahora así quedó. Claro, lo intentan disfrazar vía las ONG o una democracia participativa trucha que quieren hacer jugar a los punteros del PRO, porque en esto son muy parecidos a otras etapas en la provincia de Buenos Aires, donde quieren que su comunidad o sus referentes políticos empiecen a incidir en las escuelas. Nosotros queremos que la política educativa es una discusión que atraviesa a todos los sectores que hacemos la escuela, que son los niños, los padres, las autoridades, la comunidad educativa. Exacto. Bueno, a mí me apasiona hablar de educación, pero bueno. Bueno, pero es importante también que tenés un amplio terreno recorrido y donde puedes aclarar y unir todas estas cuestiones que si uno las toma separadas pareciera ser que no tienen sentido, pero todo tiene sentido. Y yo pensaba en esto de la oposición, esta gente que es oposicionista, se oponen a todo, se oponen a que reclames, se oponen a que quieras modificar algo, a todo se oponen, no importa lo que es, pero a todos se oponen. Se enojaban que hacíamos paro cuando trajimos la escuela itinerante, nos molieron a golpes, cuando intentamos instalarla, cuando era una medida creativa, ¿no? Sí, pero era otra forma porque era explicitar el reclamo, eso es lo que les molesta. Y esto de que después se le reclama al docente un montón de cuestiones cuando se quiere implementar algo pareciera ser que esto no, pero lo que yo quiero, si no, sin sentido, es esto lo que decía Carlos hoy, el sin sentido. ¿Por qué no? Porque venís de allá, porque venís de acá, porque representás a tal. Y en este sentido me parece que esta es la gran cantidad de gente que han captado, ¿sí? Por sus propias insatisfacciones, porque no le encuentro otra explicación, más allá de los medios de comunicación. Que hay una colonización cultural tremenda, que hace que vos tengas un espacio como este, como muchos medios alternativos, pero que no alcanzan para producir lo que nosotros necesitamos producir, que es un debate cultural, político con mayúsculas, ¿no? Porque además nos quieren hacer pensar que la política es mala palabra, que la verdad es la que cuentan en la tele, entonces instalan hipótesis en situaciones dolorosas como las de Santiago, que las instalan como verdades, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos contra todos esos poderes. Yo creo que esto es lo que nos está pasando. Hasta acá el poder real nunca había estado tan explicitado en un gobierno como está hoy explicitado. El poder real siempre fue el poder que condicionaba la política del gobierno de turno. Claro, el neoliberalismo hoy es el gobierno. El neoliberalismo, inclusive cuando llegó a través del golpe militar, era una mano de obra a favor del poder real, pero no eran el poder real en sí. Exacto. Los civiles nunca pudieron ser juzgados, ahora termina de definirse eso. Y hoy sí están mezclados. O sea, hoy hay gente dentro del gobierno que forma parte del poder real, sin lugar a ninguna duda, por una cuestión de historia, de familias, de apellidos. Está tan en evidencia esto que no es innegable. Bueno, yo me gustaría hacer una corta reflexión más sobre los sucesos del viernes, porque, como decía Cecilia hace un ratito, fue una cacería. Fue una cacería después de una súper multitudinaria marcha pacífica, ejemplar, como históricamente ha sido y han sido todas las marchas en función de los derechos humanos. Creo que la movilización puso en su real medida lo que la sociedad siente, piensa y quiere, desde aquel nunca más del alegato final de la condena a los genocidas hasta hoy. La sociedad mayoritariamente, muy mayoritariamente, sigue eligiendo lo mismo. Bueno, pero de ahí a esta casa de brujas que se desarrolló después,
que estaba preparada, que había infiltrados, que tenían banderas negras, que estaban encapuchados, que tenían consignas para distinguirse del resto y no ser apaleados y llevados presos. La consigna era gritar uno, y lo mostraron ayer en televisión. Es tan burdo, es tan previsible, es tan obvio lo que ha ocurrido, que realmente a mí me enoja por ser tan desprevenido, por ser tan ingenuo de creer que estas cosas no podían volver a ocurrir. Y creo que han ocurrido y estamos a riesgo de que sigan ocurriendo porque a este gobierno maneja lo institucional como si estuviese jugando al truco. No le importa mentir, no le importa hacer esta jugada sucia de servicios de inteligencia para poder justificar el apaleamiento y por sobre todas las cosas que al día siguiente el mensaje en todos los medios sea la represión y la revuelta y los incendios y lo que fuere. Y no la cantidad de gente que se movilizó. Y no la marcha en sí, los derechos humanos en sí. Exacto. Lo mismo pasó el día de la elección. Total. Contaron los votos a retranca para que el festejo fuese una mentira, pero se quedaron con los titulares de los diarios. Entonces, tenemos que estar prevenidos, tenemos que no ser tan ingenuos, o al menos no tienen que ser tan ingenuos como yo, que creía que muchas de estas cosas ya no las íbamos a volver a ver. Una punta que nos da la pauta de que todo fue armado es, si escuchan los relatos de los cronistas de C5N que estaban ahí en el momento, eran que un grupo de entre 20 y 100, un número indeterminado, se fueron contra las vallas que se dividen la Plaza de Mayo del sector de Casa Rosada. Estaba toda la policía apostada atrás de las vallas y fue un grupo y tiró las vallas y ahí fue cuando entró la policía. De esos no agarraron a ninguno, que los tenían ahí, a 2 metros. Que son los de las banderas negras. Son los de las banderas negras y son los que generaron el pretexto para la represión. De esos ninguno cayó. Cayeron músicos, maestros, periodistas, fotógrafos. Sí, muchachos que salían del trabajo. Claro, y gente que estaba sentada en los bares. Sí, sí, sí. Y todo aquel que estuviese filmando, sacando fotos, porque si estás documentando los hechos, obviamente no te pueden dejar la prueba libre. Ayer, que cuando estábamos reunidos allí en Comodoro Pi, con los abogados, que estaban la Correpi, Pablo Yonto, nos contaban, Pablo Yonto, que no había... las actas de detención no coincidían con los reales sucesos de cada una de las personas, quedó uno solo detenido por una cuestión de documentación que se suponía era un extranjero. El 30 del restante de los compañeros detenidos, ellos tenían un acta y la realidad, lo que declararon, era otra. Estaban en la pizzería, tenían los tickets, tenían testigos, estaban en un café, pasaban y veían una situación y sacaban fotos. Y aparte la hazaña, ¿no? La hazaña, yo vi una imagen que me impresionó, ver que había 5 sobre el cuerpo de un compañero. En una esquina. Una esquina, lo estaban presentando y uno no paraba de ponerle la rodilla en la cabeza. Entonces yo digo, y me sorprendió no solo ver tanta mano de obra de la policía de la ciudad, tan jóvenes además ellos, sino que uno entiende cuáles son las prioridades de este gobierno, cuánta inversión, cuando hace unos meses vienen diciendo del armamento, en armamento, en personal, en ropa. Bueno, acá los tenemos, porque es de esta manera que les cierran las cuentas con la gente adentro, incluyendo a los que cierran a palos. Esto lo veníamos diciendo desde cuando nos dijeron que estábamos haciendo la campaña del miedo. Totalmente. Por eso digo, en aquel momento yo hasta podía entender que la gente votara en contra de algo que estaban enojados o lo que fuere, pero tenemos un año, casi 2 años de historia ya y de hechos. Señora. Bueno, llegamos a la mitad del programa, así de rápido. Vamos a la tanda y al tema musical. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy Cuando bien. se crea que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno,
estamos nuevamente al aire. Tenemos un mensaje de Susana de Bursaco. Voy a volver a pasar los medios de comunicación. Es el 11 57 46 9403 o el 4299 5694. Susana de Bursaco nos pregunta y nos dice: así empezó la dictadura del 76, con amplio apoyo de la sociedad. No fue sin consenso civil. ¿Cómo se para esto? No podemos permitir otra época oscura. La idea es justamente en esta segunda parte del programa tratar un poco todo esto, ¿no? Cómo venimos. A mí me parece que yo creo que somos una sociedad diferente a la de 1976 en muchos sentidos, porque transcurrir por algunas experiencias dejan marcas, digo. No solo haber nosotros tenemos muchos compañeros que no están, digo que la dictadura nos arrebató los mejores compañeros, pero también tenemos muchos compañeros que resistieron, que no se doblegaron y que son los que hicieron el puente. Pero además tuvimos un proceso de lucha, el advenimiento de la democracia hasta aquí, donde nos fuimos como apropiando de las herramientas democráticas. Yo, si bien creo que es cierto que este gobierno tiene consenso social, porque acabamos de pasar por un PASO donde es lo que decía, hubo un respaldo a algunas de sus posiciones. Acá en la provincia de Buenos Aires está claro que tenían un muy mal candidato diciendo terribles cosas y a pesar de eso son la segunda fuerza. Sí, sí. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, yo creo que todas estas historias, sumado a los 12 años de un gobierno, de los gobiernos de Néstor y Cristina, que son gobiernos populares, que plantearon políticas de inclusión, que nosotros pudimos plasmar en luchas en derechos concretos, y hablo de la asignación universal, de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de medios, que nos dejó un aprendizaje muy grande, y de miles, ¿no? Yo digo, a veces uno quiere tomar lo específico educativo, pero no lo voy a hacer en esta parte del programa. Y me parece que por eso la movilización del viernes tuvo una manifestación tan fuerte, insisto, no solo en Plaza de Mayo, sino en las plazas de todo el país. A mí me mandaban fotos compañeras del interior, donde las plazas del interior de la provincia de Buenos Aires tuvieron durante esa jornada muchas actividades culturales y movilización de mucha gente para lo que son las ciudades del interior, ¿no? Sí, fue conmovedor. Yo fui con mi hijo y en un momento que se dice Santiago presente, él me agarra y él ya mide unos 70 y me pone la cabeza sobre su hombro y me acaricia. Un gesto de ternura, pero más allá de eso, esta cuestión de que él sea parte, claro, de esto de lo que uno va a reclamar, que es la vida de alguien. Exacto. Y cuando uno reclama la vida de alguien, también reclama por su propia vida. Totalmente. Por eso creo que para mí particularmente fue, no sé si traumático, pero sí angustiante, porque nosotros nos fuimos un ratito antes y era una fiesta. Sí, una fiesta con desgracia, pero era algo a lo cual todos teníamos un objetivo, teníamos una tenía idea. El mismo impacto de la movilización del 2x1, ¿no? Digo, fue una expresión pacífica de un repudio a lo que había sido el fallo del 2x1 para los genocidas. Y esto, con otro sentido, era una expresión pacífica de la aparición con vida de Santiago y también de hacerlos responsables al gobierno. Yo creo que conceptualmente es lo mismo. Claro. Las dos marchas fueron igual de multitudinarias, igual de ejemplares en todos los aspectos, pero conceptualmente en el fondo son lo mismo, representan el mismo valor, representan el valor de la vida, el valor de todo lo que hemos aprendido sobre derechos humanos desde el advenimiento de la democracia para acá.
porque es cierto también que durante el proceso militar anterior la desinformación reinaba, hasta en algún momento nos querían hacer creer que estábamos ganando la guerra de Malvinas, y en algún caso hasta lo consiguieron porque había gente que seguía cantando triunfalismos, y sin embargo, bueno, después el gran desencanto también son elementos que enseñan, ¿no? Golpean, pero enseñan mucho. Y hoy, claro, no es la misma sociedad de ninguna manera. No, yo creo que tenemos mucho más como cuando, viste, vos vas armando una vasijita y la vasijita se va armando, o sea, estamos armados, tenemos mucho conocimiento de derecho, muchas organizaciones de derechos humanos muy sólidas que han hecho un recorrido, abuelas, madres, hijos. Digo, nosotros ayer veíamos a esas referencias resguardando los detenidos, ¿no? Todos nosotros tenemos como un plus, y me parece que esto hace que el gobierno muestre la peor cara que tiene, cuando uno escucha al jefe de gabinete decir que no tienen ninguna certeza, que no descartan ninguna hipótesis, que no tienen ninguna certeza de que esto sea una desaparición forzada, está reconociendo hasta el trabajo del juez y de la propia fiscal, que caratuló que esto es una desaparición forzada porque hubo una intervención de una fuerza de seguridad como la Gendarmería. Entonces, yo creo que no estamos igual, que a Susana hay que decirle que esto que vivimos y lo que vamos a vivir no es en vano, y que me parece que sí, lo que impone esta etapa es mucha más organización, mucho más cuidado, no ir tan a lo individual, porque está claro que apelan a cualquier cosa. Lo que pasó el viernes fue apelar a cualquier cosa. Y una experiencia también a favor de lo que estás diciendo, que se dio en aquel momento cuando se recuperó la democracia, que fue la multipartidaria. Claro. Hoy probablemente, de cara a esta barbarie, sería conveniente encontrar un espacio de consensos de todo el arco opositor para ponerle un freno a esta cosa. Bueno, lo dijo Cristina. Cuando supimos que habíamos ganado, o sea, lo sabíamos, pero no teníamos el acta de escrutinio definitiva, ni que la esto certeza apareció, de los números. Claro, que apareció después de mucho trabajo, ¿no? Porque un trabajo de desmontar esto que se decía, un festejo que montaron para que un festejo robado. Claro, nos robaron el festejo, pero no nos pudieron robar los votos, porque Unidad Ciudadana superó por más de 20.000 votos a la lista de Cambiemos. Y el día miércoles, cuando Cristina nos habló desde la ciudad de La Plata, cuando salió con el acta de escrutinio a decir ganamos, ella hizo esto, convocó a un frente opositor, porque de hecho yo quiero hacer una lectura más optimista de la elección del 13 de agosto. La gran mayoría votó en contra de este gobierno. Si bien hay un núcleo importante que lo sigue respaldando, 2 de cada 3 se opusieron a las políticas de ajuste, votando en su gran mayoría Unidad Ciudadana y en menor medida las otras opciones. Yo estoy integrando con orgullo, en representación del movimiento obrero, de la Central de Trabajadores Argentinos, la lista de Unidad Ciudadana en el distrito como candidata a concejala, y me moviliza sentirme representada y conducida por una dirigente de la talla de Cristina. No solo la escuché el miércoles, pues no pude ir a La Plata, sino que la pude ver el día sábado en un encuentro que participé de mujeres sindicalistas, donde Cristina también nos llamaba en estos conceptos tan potentes que se confluían en este encuentro de mujeres y de dirigentes sindicales a construir unidad para enfrentar el ajuste, ¿no? Y de hecho allí yo representaba la CTA, pero mayoritariamente estaban las compañeras que le habían armado el encuentro de la corriente federal de la CGT, y estamos codo a codo
en la lucha, en estos espacios y en la calle, ¿no? Si bien yo sé y tengo claro porque hemos hablado en otras oportunidades y hemos hablado con el gringo Michetti también y sabemos que la corriente federal tiene una posición distinta a la cúpula CGTista, al triunvirato, así como la CTA también. Es muy raro ver un proceso eleccionario donde la actividad del sindicalismo en general no tome claramente un partido y llame a votar por la condición de clase de sus representados. Sí, creo que esto también forma parte, ¿no? Sí, bueno, pero tiene que ver, yo creo que yo hace 30 años que soy dirigente sindical, empecé siendo delegada de escuela, con orgullo. Digo que soy con orgullo dirigente sindical, porque parece que para algunos es mala palabra. Y yo conozco compañeros de la talla de Hugo Yasky, del gringo Michetti, del Tano Catalano, de Roberto Baradel y de miles de dirigentes que le hacen honor a representar los intereses de su clase. Lamentablemente hay un sector cooptado, como lo estuvo en los 90, y como lo estuvo en la historia. En la historia siempre hubo grieta. Es mentira que la grieta es nueva. La grieta es parte de nuestra historia. Y hubo dirigentes siempre siendo funcionales a los núcleos de poder. Pero siempre hubo otros dirigentes. Tuvimos la CGT de Bandor y la CGT de los argentinos. Tuvimos dirigentes como Saulo Baldini confrontando en el menemismo y otros que no. Y yo creo que otra vez se vuelve a dar la historia y la apuesta que vamos a hacer quienes expresamos una lucha sindical que efectivamente enfrente al poder, que quiere avasallar, que nos quiere precarizar laboralmente, que quiere venir por nuestras paritarias. Yo creo que el norte es unirnos. Yo soy de la CTA de los Trabajadores, hay otros compañeros de la Corriente Federal, hay otros de la CGT que no se explicitan Corriente Federal, pero que podemos confluir en defender, lo hicimos en la última marcha del 22 de agosto y ahora no tengo dudas que vamos a ir rumbo a construir una medida de fuerza nacional para hacerle frente al ajuste antes de las elecciones de ¿Cuándo octubre. se decide eso? Hay un confederal para el 25 de septiembre. 25 de septiembre. Ayer las mujeres debatíamos el otro día que a ese confederal llevarán mandato de un paro. Ese es otro espacio que las mujeres tienen que discutir y tienen que ocupar espacio dentro del cuesta mucho. de la cúpula sindical mayor, digamos, porque da otra pluralidad distinta, una sensibilidad diferente. Pero bueno, nosotros estamos en mi sector, que es el sector docente, nos cuesta mucho menos porque tuvimos grandes y tenemos grandes dirigentes mujeres. Y hablo de Mari Sánchez, de Estela Maldonado, y de hoy tenemos compañeras como Silvia Almazán y María Laura Torre, que acompañan a un dirigente de la talla de Roberto Baradel, pero estas dos son potentes mujeres. Pero es cierto que en otros ámbitos o en otras organizaciones gremiales, las mujeres les cuesta arribar a lugares de protagonismo, pero tenemos mucha capacidad y así como nos hemos ganado la representación del cupo femenino en lo electoral general, yo no tengo dudas que hay, pero dirigentes en distintas áreas brillantes que tienen una fortaleza para defender a las trabajadoras y a los trabajadores envidiable. Es más, el otro día daba gusto verlas cuidar a Cristina. La capacidad que tenemos las mujeres en cuestiones de seguridad y de disciplina, a veces somos mucho más disciplinadas. Cecilia, ¿qué se vota el jueves? El jueves hay una elección muy importante para los docentes agremiados a CETERA. Tenemos una nueva elección para elegir la Junta Ejecutiva de CETERA. Yo pertenezco a la agrupación Celeste Violeta, la lista que se presente, que encabezan Sonia Leso,
es una maestra de Ansafé, es una compañera que tomó mucho más protagonismo, fue la adjunta de Estela cuando falleció Estela, y en este último tiempo, en la lucha que hemos dado por la no convocatoria a la paritaria nacional, y la acompañan en carácter de secretario adjunto para la provincia de Buenos Aires. Es un orgullo, Roberto Baradel, y Eduardo López de UTE como secretario gremial. Es una lista federal, está integrada por los referentes de todas las provincias y es la única lista que le va a hacer frente a este gobierno cuando pretenda venir por los derechos en la educación. Así que estamos ahí comprometidos para impulsar esto. La CETERA tiene una historia de lucha. Nosotros nacimos un día muy tenebroso para la historia de Latinoamérica. Fue el 11 de marzo de 1973. Cuando la CETERA nacía acá, del otro lado de la cordillera, derrocaban a Salvador Allende. Y cuando empieza esa larga noche, que es el 24 de marzo del 76, en la sede de ATEP acribillan a nuestro secretario general esa misma noche del 24 de marzo, al compañero Isauro Arancibia, y desaparece casi toda la junta ejecutiva de CETERA, Marina Vilte, Eduardo Requena. Bueno, la lista celeste violeta expresa a aquellos compañeros que sentaron las bases de un sindicalismo que no es neutral y que entiende la educación como un derecho social. Y bueno, eso es lo que vamos a defender el jueves en nuestra elección, esa historia. El tema sindical está clarísimo. El punto, me parece, para que nos des el cierre, porque son los últimos minutitos, esta idea de encontrar una unión en el arco opositor para poder alcanzar, frenar a Macri, frenar esta locura. Creo que este es el objetivo, porque sí, ya que la elección es una elección de medio término y no tiene injerencia en los ejecutivos, es necesario un gran acuerdo político para poder lograr esto. ¿Cómo ves esto? Y bueno, decirle a Cristina que estamos de acuerdo, desde Realidad Líquida la apoyamos en esta moción. Yo creo que lo que tienen que saber los vecinas de Almirante Brown y de la provincia, que lo que se juega es el futuro de los trabajadores, de los vecinos, si queremos más tarifazos, si queremos leyes que regulen y restrinjan nuestros derechos a nivel laboral y jubilatorio. Nada más ni nada menos se ponen en juego según el resultado que tengamos el 22 de octubre. Entonces, yo creo que, bueno, ellos han hecho la política del miedo, disparando el dólar y diciendo que si ganaba la lista de Unidad Ciudadana y fundamentalmente Cristina, esto se disparaba. Cristina no va a ser gobierno, ellos son gobierno. Cristina y quienes acompañamos orgullosamente a Cristina queremos frenarle la mano desde el lugar que nos toque, ya sea senadora, diputados nacionales, diputados provinciales o en mi caso concejala, para poder tener la fuerza en los ámbitos que nos toque estar y poder impulsar legislaciones que le pongan freno a esas políticas de ajuste. Ellos tienen toda una batería de proyectos legislativos tremendos. Las 3 reformas. Tienen la reforma laboral, la reforma previsional y además un avance sobre todo lo que es la estructura tarifaria en la Argentina. Y la reforma impositiva para autobeneficiarse. Sí, además, ¿no? Además eso. Pero nosotros creemos que si tenemos, que no dudo, ya tuvimos el acompañamiento y creo que fue una victoria épica la de Unidad Ciudadana. Y digo épica porque fue una campaña austera, recorriendo los barrios, mateando en un lugar en otro. A puro pulmón. A puro pulmón, a pura militancia como debe ser, con todos los medios en contra, con todas las operaciones mediáticas. Y si así no fue bien, ahora siendo que la que se para como conducción de la oposición es Cristina, yo no dudo que el 22 de octubre vamos a ganar aún en mejores condiciones y vamos a cuidar la voluntad del pueblo, porque no vamos a permitir que este gobierno patotero haga fraude y así como nos está robando un compañero, pretenda robarnos los votos. Bueno, hacemos votos porque esto sea así.
en defensa del proyecto nacional y popular. Bueno, se terminó el programa. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a la audiencia y nos estamos escuchando el próximo lunes a las 19 horas. Y aparición con vida de Santiago Maldonado. El gobierno, no el Estado, el gobierno es responsable. Nunca más y libertad Milagro Sala.